Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre un tema muy especial. El tema de la clase de hoy es el quinto elemento. Y para empezar a abordar este tema, me gustaría antes explicarles acerca de dónde surge la raíz de los cuatro elementos. Es decir, en qué parte de la Torá está escrito que los cuatro elementos existen y que tienen una conexión con el ser humano. Para eso voy a citar el Sefer HaYetzirah, el libro de Kabbalah más antiguo adjudicado a Abraham Avinu. En él se dice lo siguiente: dice la Torá, dice el Sefer HaYetzirah, que Dios, antes de crear el mundo, necesitó la base para poderlo crear. Esa base, esas herramientas, esos materiales para crear el mundo son las 22 letras del Aleph Bet. Y por lo tanto me gustaría explicarles cómo es que Dios usó estas 22 letras para poder crear su mundo. Dice el Sefer HaYetzirah que Dios usó 12 de ellas para crear cada uno de los 12 meses del año. Usó también cada una de las 3 letras para crear 3 elementos de los 4 que vamos a hablar el día de hoy. Y utilizó también 7 letras para crear los 7 días de la semana. Me voy a detener ahora en analizar estas 3 letras sobre las cuales Dios creó los 4 elementos. Estas letras son la letra Shin, con la que Dios creó el fuego. De hecho, la letra Shin es como una fogata, tiene esa forma, y su pronunciación es Sh, como la letra dominante en la palabra Esh. La letra Aleph la usó Dios para crear con ella el Avir, el viento. Y la letra Mem es con la que Dios creó el elemento agua. Por eso la palabra Maim empieza con Mem, tiene una yud en medio y después otra vez tiene una letra Mem. Empieza y termina con la letra Mem, es la letra que domina. Dios creó 3 elementos. ¿Y qué pasó con el tercero? ¿En dónde está el tercero? ¿De dónde se salió? Dice el pasuk en la Torá: Bereshit bara Elohim et. Lo primero que creó Dios en el mundo, y justamente de aquí se aprende que Dios usó las letras para crear el mundo. Bereshit bara Elohim, al principio creó Dios, y luego viene una palabra et. La palabra et se traduce como a. Sin embargo, si empezamos a descifrar los mensajes más profundos dentro de la palabra et se escribe con una letra Aleph, que es la primera letra del Aleph Bet, y con una letra Taf, que es la última letra, para enseñarnos que lo primero que creó Dios en su mundo fue las 22 letras desde la Aleph hasta la Taf. Estas 22 letras las creó para crear el mundo, pero eso no es lo más importante y lo más relevante, sino que sigue diciendo el pasuk: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, el cielo y la tierra. Y después continúa la Torá diciendo ve'haaretz hayetá, y la tierra ¿qué? La tierra estaba, es decir, la tierra estaba ya antes de que Dios creara el mundo. Por lo tanto, antes de que Dios lo formara, antes de Bereshit. Por eso la Torá empieza con la letra Bet para enseñarnos que ya había algo antes de que Dios cree su mundo. La letra Bet es la segunda del Aleph Bet. Y basados en esta idea de que el elemento tierra ya existía y que Dios usó otros 3 letras para crear los 3 elementos, nos queda que tenemos 4 elementos en la naturaleza. Esos elementos no son solamente físicos, materiales que hay en el mundo, sino que también se asocian con diferentes características de lo creado por Dios. Incluso
de los sentimientos que tiene la persona o de la manera de ser de la persona. Cada uno de estos sentimientos representa también a una de las personas, es decir, la persona es como una combinación de letras y de elementos, que es lo que crea nuestra personalidad, es lo que nos hace ser como somos o nacer como nacimos. Dios, por algo, hace que cada persona nazca en el momento indicado en el que tiene que nacer, justamente en el lugar y en el momento preciso para que eso refleje sus cualidades y sus características. Obvio, si entramos ya muy profundo en astrología, sabemos que todo esto tiene sus partes positivas y negativas y que la persona puede modificarlas y moldearlas y existe el libre albedrío. Pero el tema de hoy son los elementos y por lo tanto vamos a analizar cuáles son los elementos básicos con los que Dios creó el mundo y cuál es el impacto que tienen en nosotros. Antes que nada, me gustaría explicar que cada uno de los signos del zodiaco representan a uno de los meses del año y representan también a uno de los días de la semana y a una de las letras del Aleph Bet. Por lo tanto, las letras del Aleph Bet están en nosotros, las llevamos con nosotros. El zodiaco, los astros se dividen en 4 partes, que son los 4 elementos, y también se dividen en masculinos, en femeninos, y se separan cada uno para asociarse con un planeta. Tenemos en el cielo 7 planetas que según la Kabbalah son aquellos planetas que tienen una influencia y un impacto directo sobre las personas. Estos 7 planetas están divididos como los días de la semana. El día domingo es el Sol, el lunes es la Luna, el martes es Marte, el miércoles Mercurio, jueves Júpiter, viernes Venus y sábado Saturno. Estos son los planetas que tienen el impacto y la influencia sobre la persona. Y cada uno de estos planetas están también asociados con 1 o 2 signos del zodiaco. Cada signo del zodiaco busca un lugar en donde vivir y en donde asociarse. Se les llama la casa en la que vive. El signo zodiacal puede ser el Sol, puede ser la Luna, puede ser Marte, puede ser Venus, etc. Para explicar esto, me gustaría empezar diciendo cómo cada uno de ellos se acopla, se acomoda y en dónde viven. Primero que nada, voy a explicar cada uno de los signos del zodiaco, a qué elemento está asociado. Tenemos los elementos de fuego, los signos zodiacales que tienen relación y que se expresan mediante el fuego son Aries, Leo y Sagitario. Ese tipo de personas que están asociados con el fuego representan la fuerza, representan la pasión, la energía. Los signos de tierra son Tauro, Virgo y Capricornio. Y esos 3 signos se asocian con la estabilidad, con la utilidad, son estables, son constantes en lo que hacen. Los signos de aire se asocian con los cambios y ellos son Acuario, Géminis, Libra y Acuario. Ellos se asocian con los cambios, con el pensamiento y con la comunicación. Y por último, tenemos los signos de agua. Los signos de agua son Cáncer, Escorpio y Piscis. Estos 3 signos se asocian con el arte, se asocian con la intuición y se asocian con lo sentimental. Sin embargo, cada uno de estos signos se engloba y se caracteriza dentro de una casa.
que es uno de los planetas. Vamos a ver en qué planetas se viven cada uno de estos signos del zodiaco. Además, me gustaría destacar que también cada uno de ellos son femeninos y masculinos. Dios en el cielo también hace parejas. Dios también se encarga de unir a alguien con otro. Y es así que los signos, según su naturaleza femenino o masculino, son los siguientes. Los signos masculinos son Aries, Géminis, Leo, Libra, Sagitario y Acuario. Y los signos femeninos son Tauro, Cáncer, Virgo, Escorpio, Capricornio y Piscis. Veamos ahora en dónde se cataloga y en dónde entra cada uno de ellos, cuál es su casa y en dónde viven. En Marte viven dos signos zodiacales, que son Aries y Escorpio. En Venus viven Tauro y Libra. En Mercurio viven Géminis y Virgo. En el Sol vive solamente Leo. En Saturno vive Capricornio y Acuario. En Júpiter viven Sagitario y Piscis. Y en la Luna vive Cáncer. Ambos están divididos en masculino y femenino. Por ejemplo, Aries es masculino y vive dentro de Marte con su pareja que es Escorpio, femenino. En Venus vive Tauro y Libra. Tauro es masculino y Libra es femenino. En el Sol vive Leo, que es masculino. En Saturno viven Capricornio y Acuario. Uno Capricornio femenino, Acuario masculino. En Júpiter vive Sagitario y Piscis. Sagitario es masculino y Piscis es femenino. Y en la Luna vive Cáncer, que es femenino. Y Cáncer, que está en la Luna, femenino, está asociado con Leo, que es masculino, que está en el Sol. Y hasta acá todo está muy bonito. Las parejas se llevan muy bien. Pero si reflexionamos al respecto de esta compatibilidad, en realidad parece ser completamente torcida, ya que ¿cómo es posible que se hayan hecho así las parejas? Es decir, esto aparenta no embonar de ninguna manera, ya que Dios los juntó al parecer ante la lógica mal. ¿Por qué? Porque estos elementos representan algo, representan sentimientos, representan compatibilidad. Y por un lado tenemos los elementos que son de agua, que el agua se lleva perfectamente con la tierra, pero con el fuego se llevan muy mal. El agua y el fuego no se llevan, chocan. El agua apaga el fuego consume el agua, entre ellos no se llevan bien, no hay paz. Por otro lado, existen los elementos del aire y de la tierra. La tierra y el aire nada más no se llevan, no tienen nada que ver uno con el otro. Pero por otro lado, el aire con el fuego se llevan muy bien. El aire le da vida al fuego. Siendo así, si nosotros hubiéramos tenido la tarea de acomodar los signos del zodiaco, ¿cómo lo hubiéramos hecho? Casaríamos a una persona, a un signo zodiacal que es de fuego con uno de aire, y casaríamos a un signo zodiacal de agua con uno de tierra, pero no al revés, porque provocaríamos un caos, provocaríamos pleito. Sin embargo, ¿qué hizo Dios? Vamos a regresar y analizar cómo los unió Dios. En Marte, Dios puso a Aries y a Escorpio. Aries es fuego y Escorpio agua. No se llevan. Venus tiene a Tauro y a Libra. Tauro es tierra y Libra es aire. Nada que ver. En Mercurio viven Géminis y Virgo. Géminis es aire y Virgo es tierra.
no son compatibles. El Sol tiene a Leo, que es de fuego, y la Luna a Cáncer, que es de agua. Nada que ver. Saturno tiene a Capricornio y Acuario. Capricornio es tierra y Acuario aire. Júpiter tiene a Sagitario y a Piscis. Sagitario es fuego y Piscis es agua. ¿Por qué? Dios mío, si vas a unir a parejas, une a parejas que se lleven bien. Como sabemos, cada uno tiene características diferentes y uno choca con el otro. Unas personas no se llevan con las otras porque su carácter no les da para llevarse bien. El carácter de estos elementos son opuestos y no se pueden llevar bien. Dios mío, ¿por qué los uniste? Y aquí es precisamente donde entra el tema básico de la charla de hoy. Y es precisamente entender que existe, además de estos 4 elementos, un quinto elemento. Y ese elemento se llama Shalom, la paz. Y nosotros decimos en la tefilá, Ose Shalom Bimromav. Dios hace la paz en las alturas, en lo alto. Hace la paz en Marte para que vivan bien con Shalom Bait, Aries y Escorpio. Hace la paz en Venus para que vivan bien Tauro y Libra. En Mercurio para que vivan bien Géminis y Virgo. En el Sol y la Luna para que vivan bien Leo y Cáncer. En Saturno para que convivan bien Capricornio y Acuario. Y en Júpiter para que Sagitario y Piscis se lleven bien. Eso es lo que pasa cuando decimos Ose Shalom Bimromav. Alabado seas Dios porque haces la paz allá en las alturas, incluso en los astros y en los planetas. Realmente, Dios nos enseña con esto a saber que a pesar de que el otro es diferente a ti, a pesar de que tu naturaleza y la naturaleza de la otra persona no tienen nada que ver y de manera natural no tienes por qué llevarte bien con él, de todas formas, Dios nos enseña a que podemos hacerlo si utilizamos este quinto elemento que se llama el Shalom. Tal vez mis características, mediante las letras de mi nombre, no son compatibles con las letras del nombre de la otra persona o de mi pareja. Y sin embargo, Dios nos enseña que a pesar de todo, podemos llevarnos bien, podemos tener una bonita relación y puede haber amor entre nosotros. Cada letra en el nombre de la persona, cada letra en el signo zodiacal de la persona, representa el carácter de la persona. Si una persona en su nombre tiene la letra Shin, y más si la tiene al principio del nombre, significa que esa persona tiene muchas características de fuego, que es una persona líder, que es una persona aventada, valiente, con mucha confianza en sí mismo, y así en cada uno de los elementos. Hay elementos que se repelen con otros. Dios nos enseña a que debe haber paz. Por ejemplo, esto de las letras lo vemos con los nombres. El nombre que tiene más elementos, más letras de ciertos elementos en él, significa que la persona tiene más características de esos elementos en él. Y su personalidad es más por ese camino. Por ejemplo, dice el pasuk en la Torá, Moshe ve Aarón be Koanav, Ushmuel be Koreshemo. Es un versículo en el profeta. Moshe y Aarón, dice la Gemara, están comparados con Shemuel, con el profeta Shemuel. Es decir, el nivel espiritual de Moshe y Aarón juntos es como el nivel de Shemuel solo. ¿Cómo? ¿Acaso hay alguien más grande que Moshe? Dice el pasuk, Lokam be Israel Naví que Moshe od. No hay otro profeta tan grande como Moshe, ni lo habrá en el pueblo de Israel. ¿Cómo me dices que Shemuel solito es más grande
y tiene más energía que Moshe y Aarón juntos? La respuesta es la siguiente. Lo que el pasuk quiso dar a entender no es de que tenga más nivel profético Shemuel que Moshe y Aarón, sino que la energía del nombre de Shemuel es mayor a la energía que tiene Moshe y Aarón juntos. ¿Por qué? Porque en el nombre Aarón hay una letra de los 4 elementos, que es la primera letra del nombre de Aarón, la letra Aleph. En el nombre de Moshe hay 2, la Mem de Moshe y la Shin, que es fuego. Maim y Yesh, agua y fuego hay en las características del nombre de Moshe. Alguien que se llama Moshe tiene esa energía. Pero en el nombre de Shemuel están las 3. Están las 3 letras. Está la letra Aleph, la letra Mem y la letra Shin. Por lo tanto, el nombre Shemuel tiene los 3 elementos y tiene una energía muy fuerte. A eso se refirió el profeta cuando comparó a Moshe y a Aarón con Shemuel solamente. Es decir, nuestra personalidad tiene que ver y está relacionada con las letras y con los elementos que hay en nuestro interior. Hay quienes tenemos agua, hay quienes tenemos fuego, y realmente todos tenemos de las 4 revueltas en nosotros mismos y debemos de saber compilarlas y llevarnos bien con nosotros mismos. Nos enseña la Torá que realmente aquello que trae la paz y la armonía en la persona y la armonía entre marido y mujer y entre los signos del zodiaco es este 5º elemento, que es el Shalom. Puede haber todo en la vida. Puede una persona tener mucho dinero, pero si no tiene Shalom, ¿de qué le sirve? Puede tener una esposa preciosa, maravillosa, una Eshet Hail, pero si en el hogar no hay paz, entonces todo se va a la basura. Puede la persona construir una casa impresionante y preciosa, pero si no hay paz en el hogar, prefiere la persona estar en el Geinam que vivir en esa casa. Es más agradable vivir en el infierno que vivir en una casa en la que no hay paz, porque eso es el infierno. Pleitos. Dios constantemente nos enseña este mensaje. Y si analizamos a las parejas, muchas veces a mí me han venido a preguntar: oye, Yosef, escribiste un libro sobre los zodiacos, sobre los horóscopos, dime si soy compatible con la mujer que estoy saliendo. Dime si soy compatible para poderme casar o no. Y sabemos que esta pregunta llegó a los oídos del Stapler y el Stapler se puso a llorar. No existe que una persona con la otra no sean compatibles, ya que no existen solamente los elementos, los 4 elementos que conocemos. Existe un elemento más que Dios creó, que se llama el Shalom, que puede hacer que convivan bien un elemento con el otro, no importando cuál sea. No importando que uno sea opuesto al otro o que en la naturaleza no se lleven bien. Existe este 5º elemento que se llama el Shalom, que es la paz, que es lo que nos ayuda a que se lleven bien entre ellos. Es por eso que debemos de aprender a valorar el concepto y la importancia de la paz. Boreolam hace la paz y nos lo enseña y nos los recalca constantemente en la Torá. Todo el tiempo nos dice Ose Shalom Bin Bromav, que lo decimos en la Amidá, que lo decimos al final del Birkat Hamazon, que lo decimos cuando sellamos una bendición importante, ya que si Dios nos da todo en la vida, pero no nos da la paz, todo no vale. Decimos también en la verajá de los Kohanim, después de una serie de verajot en la que Dios bendice al pueblo de Israel mediante los Kohanim, dicen Yevarejeja Hashem Beishmereja, que Dios te mande mucho dinero, mucha abundancia, que te cuide todos tus bienes, que te dé salud, etcétera, etcétera. Y al final sella la verajá diciendo Veyasem Leja Shalom, pero que te dé la paz, ya que si no tienes paz, cualquier cosa que tengas no te va a servir para nada, no la vas a disfrutar, no la vas a gozar. La Torá
nos cuenta una historia en el profeta con respecto al profeta Elisha. El profeta Elisha ayudó a una mujer viuda que había enviudado del profeta Obadía. Y esta mujer viuda había quedado pobre, había quedado con deudas que dejó su marido por mantener a unos profetas, etcétera, una historia muy larga. Y entonces le dijo el profeta Elisha a esta mujer: reúne y junta todas las vasijas, todas las ollas, para que las traigas a tu casa. Vamos a cerrar la puerta y entonces ese poquito aceite, ese tarrito de aceite que tienes en tu casa, lo vas a empezar a vertir sobre todos los recipientes que tengas y todos se van a llenar. La mujer fue y empezó a pedir prestadas ollas, barriles, jarras, todo en lo cual pueda poner aceite. Cerraron la puerta y de ese pequeño frasquito de aceite que tenía, se cumplió la bendición del profeta Elisha y lo empezó a vertir sobre todos los tarros, sobre todas las ollas, sobre todas las jarras, y ese pequeño tarrito llenó todos los utensilios que había en la casa. Hasta cuando la última vasija se llenó por completo, en ese momento terminó la verajá y se vació el tarrito que tenía al principio. Eso se debe a que la verajá, si no tiene en dónde recaer, se termina. La persona puede tener muchísima verajá, muchísima abundancia, muchísima bendición de Dios, pero si esa bendición no tiene un recipiente en el cual caer, la bendición simplemente se desparrama y se desperdicia. Eso es precisamente el shalom. El shalom es el recipiente en el cual se pueden sostener todas las bendiciones. Cualquier bendición que Dios nos mande, si no tenemos shalom para recibirla, para guardarla, para resguardarla, para atraparla, entonces se va a resbalar de nuestras manos y se va a ir y va a caer y se va a desperdiciar. Es por eso la importancia del shalom. Si no hay shalom, no hay verajá. Si no hay shalom, no hay nada. Y para un poquito entender mejor esta idea, debemos de saber que incluso el sello de Dios, está escrito Jotamoshe Lakadosh Barujú, el sello de Boreolam, el sello de Dios Todopoderoso, es Shalom. Cuando Dios sella un decreto, le pone Shalom al final. Ese es un nombre de Dios. Por lo tanto, incluso cuando una persona entra a un lugar impuro, a un baño, tiene prohibido decir la palabra Shalom, porque el Shalom es el nombre de Dios. Me ha tocado ver, a veces que voy a la Tevilá antes de Shabbat, y hay personas sin ropa, y uno se saluda con el otro diciéndole el viernes Shabbat Shalom, y eso está prohibido, ya que siendo que es un lugar en el que no hay tzeniut, en el que no hay recato, no se puede decir el nombre de Dios. Shabbat es un nombre de Dios y Shalom es otro nombre de Dios. Y precisamente el nombre Shalom es el sello y el nombre de Dios. La bendición no recae más que cuando la persona tiene Shalom. Para ilustrar mejor esta idea, quiero citar el Midrash, las palabras del Midrash en la Perashá de Pinjas. Dice el versículo en la Perashá de Pinjas: Pinjas ben Elazar ben Aarón a Cohen, Pinjas hijo de Elazar, hijo de Aarón a Cohen, Eshiv et Hamati me'al bene Israel, fue el que por su causa yo ahora estoy tranquilo, dice Dios. Alken, por lo tanto, dice Dios, Natati lo et beritish shalom, le voy a dar a Pinjas un pacto, voy a hacer con él un pacto de shalom, de paz. Dice ahí el Midrash, ¿qué tipo de pacto o qué tipo de bendición le dio Dios a Pinjas? Y ahí el Midrash dice algo impresionante que a mí me impactó muchísimo. Dice que realmente el motivo por el cual las personas mueren, las personas
se desgastan y se acaban es por falta de shalom. Empezando de una guerra es la falta de paz y por eso se pelean y por eso se matan y eso quita la vida. Pero no nada más existe la guerra cuando hay soldados, sino que vivimos en guerra constantemente, ya que también debe de haber paz entre los elementos que hay adentro de nuestro propio cuerpo. Nuestro cuerpo está formado por medio de los 4 elementos. Estos 4 elementos, cuando se pelean y uno quiere tomar el lugar del otro, es que se producen las enfermedades en el cuerpo. Sabemos que las enfermedades se producen por corajes que la persona hace, por disgustos, por envidia que la persona tiene, por rencor que guardamos en el corazón, y eso es lo que nos enferma. Eso es lo que hace que nos peleemos con otras personas y eso es lo que nos hace que en nuestro interior no haya paz. Es decir, la muerte viene a consecuencia de la falta de paz en nuestro organismo entre un elemento y otro de nosotros mismos. Y por eso la persona muere. ¿Qué significa que Dios le dio la bendición a Pinhas de que le hizo con él un pacto de paz? Esto significa que en su propio cuerpo nunca va a tener guerra interna entre su organismo. Es por eso que, como sabemos, Pinhas es Eliyahu Anabí. El profeta Eliyahu Anabí y Pinhas eran la misma persona. Y Eliyahu Anabí subió al cielo vivo, nunca murió, según cuentan el libro en el profeta. Es decir, si la persona quiere vivir mucho, si la persona quiere tener una buena vida, si la persona quiere tener salud, si la persona quiere estar bien, aquello que más necesita es este 4 elemento, que es el elemento paz, ya que de lo contrario el cuerpo se desgasta, la mente se desgasta, los sentimientos se desgastan, el corazón se desgasta y la persona, y eso trae la muerte. Nos dice Dios, ¿quieres realmente tener una buena vida? ¿Quieres realmente que te vaya bien? Necesitas el elemento paz. Podrás tener de todo, podrás tener los 4 elementos, pero si no tienes paz, no tienes nada. Para ilustrar mejor esta idea, hay una historia con Rabbi Elhonon Wasserman. Rabbi Elhonon Wasserman se le acercaron 2 personas que se estaban peleando por un campo. Uno decía, ese campo es mío, y el otro decía, no es mío, y se agarraron a trancazos y se empezaron a pelear y se llevaban muy mal entre ellos, y esto ya llevaba muchos años. El jajam les dijo, está bien, dame una prueba, cualquiera de los 2, de que es tu campo. Y ni uno podía comprobarlo. Es por eso que les dijo, está bien, entonces deben de llegar a una conciliación, a un acuerdo. Quédense con la mitad de la tierra uno y con la mitad de la tierra el otro. Y ellos no estaban dispuestos, ninguno de los 2, a ceder ni a agachar la cabeza. Es por eso que el Rab, viéndolos pelearse y sin ninguna solución, les dijo, está bien, vayamos al campo, enséñenmelo y quiero ver por qué se están peleando tanto. El jajam fue al campo y cuando llegó ahí se sentó en el piso y agachó su cabeza y empezó a escuchar y puso su oído sobre la tierra y ambos se quedaron impresionados. ¿Qué está haciendo el rabino? ¿Qué le pasa? ¿Se volvió loco? Y el rabino se puso a hablar con la tierra. ¡Wow! Este rabino ha de ser un cabalista muy grande, ha de tener poderes mágicos que puede hablar con la tierra. ¿Qué hace rabino? Hablando con la tierra, espérenme tantito. Pero rabino, ¿qué le está diciendo la tierra? No sabían si reírse o impresionarse. Le estoy preguntando a quién esta tierra pertenece. Se levanta el rabino del piso y les dice, la tierra ya me contestó. ¿Y qué le dijo, rabino? Me dijo que no te pertenece ni a ti, pero que ambos le van a pertenecer en el futuro a ella. Y entre más se peleen,
más rápido le van a pertenecer. Esto nos enseña cómo la falta de paz es lo que se lleva a la persona del mundo. La falta de paz interior, la falta de paz exterior es lo que no nos dejan vivir. Hay una historia, si queremos crecer, si queremos superarnos, si queremos desarrollarnos y queremos tener una vida feliz y una vida plena, hay una historia con Rav Shlomo Volve. Rav Shlomo Volve era el Mashgiach Ruhani de la Yeshiva Kol Torah en Israel. Era un rabino muy importante al que se le atribuyen los libros Ale Shur, que son unos libros impresionantes de musar, de ética, de valores. Él, en una de las guerras que tuvo el pueblo de Israel, fue con los soldados para darles ánimo, para que tengan ese ánimo de luchar y de pelear por su país. Y fue a uno de los batallones, a uno de los lugares en los que estaban los soldados peleando. Pero estaban a la mitad de la guerra y por lo tanto el rabino se tuvo que ir en un avión del ejército, en un avión especial para llegar hasta su destino. Llegó, dio la plática y las cosas se estaban poniendo muy mal en el campo de batalla, misiles, balas por todos lados, explosiones, y el rabino se tuvo que ir. Se subió al avión y el avión volaba abajo, casi rozando las montañas. El rabino estaba muy asustado y le dijo al piloto: piloto, ¿no puedes volar más alto? Estoy muy asustado, por favor, vuela un poco más alto, nos vamos a estrellar. Y le dijo el piloto: rabino, no puedo volar más alto porque nos van a detectar los radares y nos van a arrojar un misil, tengo que volar bajo. El rabino siguió su vuelo y se puso a reflexionar. Dijo: estamos en días muy importantes de reflexión, Kippur, Rosh Hashanah, las fiestas, y si justamente esto está pasando y eso me está diciendo el piloto en estos días, tengo que sacar una reflexión. Y el rabino sacó la reflexión que sacó. Pero yo les voy a decir otra reflexión más. Muchas veces en la vida, si queremos volar alto, si queremos crecer, si queremos tener éxito, lo primero que tenemos que hacer es la paz. Porque si estamos en guerra, en cualquier momento un misil nos va a tirar. Tenemos que volar bajo, tenemos que tener cuidado con este y tener cuidado con el otro y tener cuidado entre nosotros. Es por eso que la receta para el éxito, la receta para volar alto, para crecer, es hacer la paz. ¿Cuántas veces no se pierden familias, no se pierden sociedades, no se pierden amistades solamente por la falta de paz? Y para hacer la paz necesitamos muchas veces ceder, necesitamos muchas veces agachar la cabeza y pedir perdón. Cuando la persona pide perdón, en ese momento se quita una carga de encima, se quita el rencor y el odio que hay entre sus elementos y logra realmente la paz. Ojalá que podamos entender este mensaje, ojalá que podamos convivir bien entre nosotros, no importando las características o la naturaleza que cada uno de nosotros tenga. Que Dios haga la paz entre nosotros, así como Dios hace la paz en el cielo. Así como la palabra Shamaim está compuesta empieza con la palabra Shin, que es fuego, y termina con la Mem, porque Dios en el cielo, Ose Shalom Bimromav, hace la paz en el cielo, así que Dios haga la paz con nosotros. Ya'aseh Shalom Alenu ve'al kol Israel ve'imru amén. Que Dios haga la paz con nosotros y con todo el pueblo de Israel pronto, para que Dios nos mande el Mashiach, que Dios nos mande la tranquilidad, la paz, y las armas sean fundidas para con su metal, construir herramientas para el arado, construir tecnología para nuestro beneficio, que deje de que la tierra se llene
de conocimiento al Eterno, así como las aguas cubren el fondo del mar, y que ese conocimiento nos lleve a una paz auténtica, una paz verdadera, para que podamos vivir por siempre con la llegada del Mashiach Tzidkenu, Bimera Beyamenu. Amén.